Lo que vamos a ver ahora es el flip-flop tipo SR, pero esta vez sincronizado por reloj. Eso quiere decir que hay una señal que va a tener una forma de pulsos repetidos, o tren de pulsos se llama, que son pulsos como este. Hay un nivel alto, después viene un nivel bajo, después viene un nivel alto, después un nivel bajo y así sucesivamente. Eso es un tren de pulsos. Y ese tipo de señal, que va a ser nuestra señal de reloj o de clock en inglés, va a tener una entrada exclusivamente para ella, donde acá fíjense en que el flip-flop aparece como habíamos visto en la clase pasada, pero el clock tiene esta entrada. Este triángulo de acá indica que la señal es importante en sus flancos. Acá hay un flanco y acá hay otro flanco. Este flanco se llama transición dependiente positiva, o sea que va para arriba, y eso indica también la flecha. La flecha indica cuál es la que importa, si el flanco de la izquierda o este flanco de la derecha. Este de la derecha es transición dependiente negativa. Entonces tenemos transición dependiente positiva, transición dependiente negativa. La flecha indica cuál es la que significa más, cuál es la que importa en este caso. En este caso quiere decir que este flip-flop va a prestar atención al flanco positivo. Eso también se representa acá simbólicamente. Cuando no hay una burbuja acá adelante, quiere decir que funciona por TPP o transición dependiente positiva. La tabla de verdad es esta, sigue siendo la misma que para el flip-flop SR, ¿sí? Excepto que se agrega una columna para el clock, indicando cuál es la transición activa, en este caso la transición positiva. Bien, entonces este flip-flop va a responder, pero solamente cuando ocurra la transición activa del clock. En este caso, si tengo 00 en set y en reset, cuando ocurre la transición activa, recién puedo hablar de que voy a tener una salida o un cambio en la salida. Para el primer caso no hay cambio, o sea, la salida Q mantiene el valor que tenía antes de la transición. Cuando tengo set en 1 y reset en 0 y ocurre la transición, la salida vale 1. Cuando tengo 0 en S y R vale 1. Cuando ocurre la transición tengo 0, y cuando S y R valen 1, al ocurrir la transición la salida es ambigua. Así esta habíamos hablado de que había que evitar esta combinación. Acá hay un ejemplo de la gráfica. En esta se ve dos señales, la señal que está entrando en S y la señal que está entrando en R. Bien, y acá tienen un clock, un tren de pulso. Está hecho en general porque se marcan las transiciones dependientes positivas y las transiciones dependientes negativas, las TPP y las TPN. Pero para el caso que estamos acá estudiando nos van a interesar las TPP, por eso son las que están marcadas con líneas de puntos. Entonces veamos, si seguimos las tablas, el análisis es el siguiente. Acá abajo está la salida Q, bien. Entonces vamos a suponer que Q comienza en 0 inicialmente, bien. Entonces S y R se pueden mover a su antojo, tienen libertad de movimiento, no hay problema, vamos a suponer que sí. Pero cuando ocurre una transición activa, en este caso una TPP, recién ahí el flip-flop se fija qué niveles tiene R y S. Y en este caso S0 y R0. Por lo tanto, si me voy a la tabla, eso corresponde a que no hay cambio. Entonces, a partir de esta transición no hay cambio. Si valía 0, permanecerá en 0. ¿Hasta cuándo? Y hasta la próxima transición. En esta transición, ¿sí?, se tiene que fijar qué valores tiene R y S. S vale 1, R vale 0. Según esta tabla, eso hace que la salida valga 1. Entonces, cuando ocurre esta segunda transición, la salida de 0 ahora va a tener que pasar a 1, porque tiene que tener un 1 a la salida. Bien, esto se tendría que mantener hasta la próxima transición. En la próxima transición activa hay que ver los estados. Tengo S en 0, R en 1. S en 0, R en 1 hace que la salida sea 0. Entonces acá la salida tiene que valer 0. En la próxima transición activa me fijo y tengo R en 0 y S en 1. Eso acabamos de ver que vale 1. Entonces la salida se pone a 1. En la siguiente transición tengo S en 1 y R en 0, que la salida vale 1. Entonces ya estaba en 1, por lo tanto va a tener que quedarse en 1 y continuar así. Bien. Acá está por dentro lo que sería la circuitería de este flip-flop controlado por reloj. Acá tiene el latch NAND, que es el latch que vimos en la clase pasada, común y corriente. Y acá adelante tiene un arreglo de compuertas que son etapas para conducción de un pulso. Y la tercera etapa es este detector de flancos.
el clock, la señal de clock entra por acá, pasa por el detector de flanco, lo que hace es detectar el flanco activo. Si es un flanco positivo, detectará ese flanco; si es un flanco negativo, detectará ese flanco. Con el resultado es que se va a producir una espiga muy cortita, o sea, muy angosta, y esa espiga va a pasar para acá y para acá abajo porque está puenteado, ¿sí? Y va a depender de los valores de S y de R cómo sale para este lado. Si S es 1 y R es 0, la señal clock asterisco, que sería esta señal de acá, se invierte. ¿Por qué se invierte? Porque al multiplicarse por S, es la señal esta multiplicada por 1. Eso daría lugar a la misma señal. Pero esta señal también entra acá, y acá tengo un 0 en el primer ejemplo. Como tengo un 0, al multiplicarla por esto, simplemente siempre va a ser 0 el producto. Bien, entonces si el producto es 0, acá la salida tiene que salir negado. Por lo tanto acá va a salir siempre un 1. Bien. Y acá en este caso tengo multiplicado por 1, como dije recién, la multiplicación me va a dar la misma espiga, ¿sí? Pero la misma espiga saliendo negada tiene que ser la espiga invertida. Entonces acá arriba voy a tener una espiga invertida, eso va a querer decir que voy a tener un 1 y un 0 momentáneo, y acá abajo siempre un 1. Entonces eso equivaldría a que tengo el reset el 1, o sea que está inactivo, y el set tengo inactividad y una actividad momentánea y vuelve a inactividad. Bien, entonces eso quiere decir que voy a estar seteando este flip-flop. Entonces efectivamente eso es lo que sucede. El Q pasa a 1. Bien, que era de esperarse. ¿Por qué? Porque tenía un 1 en S y un 0 en reset. Cuando ocurrió la transición activa, el flip-flop toma una decisión de acuerdo a los valores de entrada. Y la tabla de verdad indica que si S es 1 y R es 0, la salida vale 1. Caso contrario, cuando el S es 0 y el R es 1, pasa al revés. Si el R es 1, la espiga acá queda multiplicado por 1 y sale invertido, o sea que tengo un 0 momentáneo acá en reset. Y la espiga acá arriba, multiplicada por un 0, es siempre 0, que invertida es 1. Entonces voy a tener un 1 siempre permanente en set y un 0 momentáneo en reset. Entonces voy a resetear. Por lo tanto, la combinación 0, 1 hace que Q valga 0, que esa es la acción de reset. El detector de flanco tiene esta circuitería por dentro. Si va a detectar un flanco positivo, o sea, una transición PPP, una TPP, quiere decir que acá tengo una entrada de clock. Esa entrada de clock se divide en dos acá. Primero pasa por una compuerta NOT que genera la clock negada, y eso se multiplica, clock negado con clock, se multiplican ambas y dan una salida clock asterisco. Clock, ¿qué hace? Hace un pulso. Clock negado es la inversa, solo que esta compuerta genera un retraso. ¿Por qué? Porque la compuerta no va, o sea, sabemos que realmente no hay una reacción instantánea. Cuando tenga que, hablamos la clase pasada de tiempos de retención, tiempos de establecimiento. Bueno, también hay tiempos que nos van a decir que cuánto tarda una señal en responder. Entonces, si tenía un 0 y que la señal cambia a 1, esta señal, como representa la función inversa, tiene que pasar de 1 a 0. Entonces se demora un poco en bajar. Y acá también, cuando la señal cae, esta señal tiene que subir, pero también se demora al mismo tiempo en subir. Bien, así algo general. Entonces, al multiplicar estas dos señales, esta de arriba con esta de abajo, si multiplico, esta vale 0 todo el tiempo. 0 por 1 siempre va a ser 0. El único lugar en donde valen 1 por 1 es solamente en esta franja. Luego esta cae a 0 y siempre multiplica por 0 la de arriba. Y después esta sube a 1 y esta ya cayó a 0. Entonces, por lo tanto, siempre va a haber una multiplicación por un 0 en algún lado, excepto acá donde la multiplicación es 1 por 1. Entonces, la espiga es bien cortita. Eso ayuda porque quiere decir que la respuesta del flip-flop es a raíz de los valores que se tienen en las entradas S y R. Como la espiga es corta, quiere decir que lo va a estar mirando solamente en un pequeño intervalo de tiempo, bien, ya que va a minimizar la posibilidad de que S y R puedan llegar a cambiar. Bien, si miro un flanco negativo, el circuito sería este. Tengo una señal
donde el clock va a ingresar y va a multiplicarse por una nota otra vez, y acá tengo una compuerta NOR, que es la que está generando la salida final. Entonces tengo clock, bien, y el clock invertido sería este con su correspondiente demora, con el retraso correspondiente, y recuerden que esta es una suma negada, bien. Entonces, al sumar y negar, tengo que el único caso que va a ser 1 es el caso 0 más 0. 0 más 0 es igual a 0 y negado es 1. Es el único caso que va a salir 1. Entonces tendría que ver dónde acá tengo la doble combinación de 0. Acá tengo 0, acá abajo tengo 1. Acá tengo 1, acá tengo 1. Acá tengo 0, acá tengo 1. Y acá tengo el doble 0. 0 y 0 está acá. Es el único lugar donde tengo doble 0, que 0 más 0 me va a dar 1. Ese es el único lugar donde voy a tener el 1 momentáneo. Bien, de nuevo tengo una espiga cortita